Querida comunidad, un gusto compartir con todas las personas que se asoman a esta ventana del canal Somos Abrazos de la Fundación ICLOVI una mirada anticipatoria y la oportunidad de reflexionar en aquello que durante la vida y en plenas facultades podemos atender, resolver o explorar acerca de la muerte y también de los duelos. En esta ocasión tenemos la suerte de contar como invitada con Marian Vale. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marian, con muchas ganas de esta entrevista contigo porque estoy convencida de que vas a traer pues unas grandes perlas a todas las personas que se asoman desde tu experiencia, ¿verdad? Desde tu experiencia. Y me encantará antes de comenzar a hablar con Marian, poner un poquito de contexto, ¿no? ¿Qué hace que Marian haya dicho que sí? ¿Y qué hace que Marian para mí sea una invitada de lujo y me sienta súper honrada e ilusionada con su visita? Marian es psicóloga, especializada en neurociencias, terapias de tercera generación, terapias de aceptación. Hay una cosa más que no he apuntado, ahora me ayudarás. Y profesora de inteligencia espiritual en la Fundación ICLOVI en el máster de percepción extrasensorial. Me decía Marian, como me ponga a decir todo lo que he estudiado, Sandra, no vamos a acabar nunca. Y digo, venga, sí, vamos a comprimirlo y tú me ayudas porque es muy interesante esto de terapias de tercera generación y terapia de aceptación y de, si me ayudas. Terapia de aceptación y compromiso. Dentro de Eso las es. terapias de tercera generación está la terapia de aceptación y compromiso, MDR y más. Pero la que tiene mucha evidencia empírica en estos momentos es la de aceptación y compromiso y es en la que estoy más especializada. ¿Y en qué se basa, Marian? Porque es que es una palabra que de entrada dices, ostras, terapia de tercera generación, qué maravilla, qué bien suena esto, pero ¿cuál es el origen de dónde bebe? ¿Qué es lo que aporta? Uf. Es muy complicado, así que voy a intentar resumirlo y si algún colega me escucha, que me perdone, porque lo que voy a intentar es hacerlo fácil, ¿no? Pero las terapias de tercera generación sobre todo tienen en cuenta el contexto, es decir, hasta ahora pues los psicólogos al final observamos la conducta humana, nos centramos en las emociones, en los pensamientos, en las conductas, pero eso sin contextualizar pierde parte de su función y de su sentido. Entonces, después de la terapia cognitivo-conductual aparecen otro tipo de terapias que lo que intentan es aportar un extra, ¿no?, a la terapia cognitivo-conductual, que es ese contexto. ¿Qué función cumplen determinadas conductas? Ya no solamente es la conducta, sino qué función cumple. Y dentro de ese tipo de terapias está la terapia de aceptación y compromiso, que es compleja, no la voy a explicar aquí porque si no igual las personas que nos escuchan se van a dormir, pero que construye un modelo como de 6 factores en torno a la flexibilidad psicológica. Entonces, dentro de ese modelo, a mí me encanta pues porque bebe de filosofías también orientales, es como que se centra mucho, es como que la psicología se centra en la observación de aquello que a lo mejor en otros contextos ha funcionado, la presencia, la necesidad de sentido, la capacidad de poder separarnos de nuestras emociones y hacer un espacio ahí para poder decidir y orientarnos hacia lo que para nosotros es importante, el vernos más allá de ese contexto y la aceptación, que no es aceptación, como la resignación que la gente entiende, la aceptación se entiende como cuando llegas a ese punto en el que sabes que la emoción o el contexto puede ser adverso, pero lo aceptas desde la paz, sin luchar contra eso, ¿no? Que es muy difícil, lo digo porque cuando hablamos de aceptación, yo creo que todos en la cabeza tenemos el aguantarnos y el resignarnos, y tiene un punto muy diferente desde este contexto psicológico. Pero bueno, esto es un resumen muy resumido y para no aburriros me voy directamente a lo que tú me preguntes. Pues María, muchas gracias porque, bueno, bueno, muy curioso, ¿no? Y también ayuda el saber que dentro de pues tu especialidad y del campo en el que tú trabajas, pues cosas como la aceptación, el compromiso, sí, van cogiendo esa dimensión y van habiendo este tipo de acompañamientos también, no únicamente pues conductuales, sino también pues de exploración, ¿no? Porque también para poder llegar
a aceptar o a comprometerte con algo, se tiene que hacer, y en tu caso además, quien va a profesionales como tú, en este caso, de la mano y acompañado con una profesional que te ayuda a hacer esa introspección para que pases de tolerar o de, bueno, el tolerar o resignarte a hacer esa transformación, esa integración y comprometerte con una nueva manera, ¿no? de estar en el mundo. Y me parece muy bonito, Marian. Bonitas las personas, porque realmente esto surge un poco también de la observación, es decir, nos dábamos cuenta de que ante situaciones muy dolorosas y muy adversas, había personas que era como que se abrían a una experiencia como más trascendente, como que adoptaban una perspectiva distinta, como que podían caminar sobre ese dolor de una forma diferente, ¿no? Entonces, claro, al final la psicología nace de la observación, pero quien nos da esa observación son las personas, las experiencias. Así que no hay nada que nos hayamos inventado, lo bonito es que esto ya existe. Y hablando de experiencias, antes de empezar a grabar la entrevista, me contabas algo que marcó tu vida y es en referencia pues un poco a esta ventana lo que queremos traer, unos acontecimientos que se fueron precipitando en tu familia, ¿verdad? Que te hicieron mirar la muerte de una manera muy temprana. Y, ¿cómo es para ti, si nos puedes contar, cómo llega la muerte a tu vida y qué tuviste que afrontar y a todas las personas que empezaste a acompañar? ¿Cómo fue tu experiencia? Ya que esto lo contábamos antes de la Sí. entrevista, no sabía que iba a salir aquí. A ver, yo cuando pues era adolescente y como muchos adolescentes, pues, focalizaba la atención en todo aquello de mi vida que me hubiera gustado que pudiera cambiar, ¿no? Me hubiera gustado que me quisieran más, estaba enfadada pues con el mundo, había una serie de cosas y durante un contexto, cuando tenía unos 19 años, empezaron a pasar una cosa detrás de otra. Y recuerdo que un día pensé, jo, es que ¿qué más me puede pasar? Desde ese enfado, ¿no? De la resignación y desde el enfado. Ese día, mi madre, justo mi madre me preguntó, bueno, ocurrió a raíz de una situación bastante que no la voy a contar porque si no, pero ese día mi madre, no sé por qué, pero por primera vez en su vida me preguntó, ¿tú crees que yo he sido buena madre? Yo me quedé así como la pregunta. Le dije que claro, que había sido muy buena madre, pero que me hubiera gustado, me hubiera encantado que fuera más ella, porque sabía todo lo que había sacrificado por nosotros. Al día siguiente, justo al día siguiente, cuando fui a verla, se la habían llevado al hospital y nos dijeron que, bueno, había tenido pues como un ataque epiléptico. Nos dijeron que tenía un cáncer terminal y que como mucho serían 6 meses. Entonces yo pasé del enfado, todavía a más enfado, y la iba observando y eso fue lo que cambió mi perspectiva. Es decir, lo que yo no podía entender es cómo yo, que tenía todavía muchas oportunidades para crecer, para vivir, para, no sé, para sacar lo que fuera adelante, estaba tan enrabiada y estaba tan enfadada. Y mi madre, que sabía que iba a irse, que estaba sometida a tratamientos de quimio, de radio, que había veces que no podía levantarse de la cama solo por esperar, por intentar alargar el tiempo un poquito más y estar con nosotros, es que la veía feliz, la veía feliz, la veía disfrutando de cada momento. Entonces, claro, era como quedarte, yo creo que la cabeza hace un clic, ¿no? Y la observas y dices, Dios mío, esto es inteligencia. Esto es inteligencia y lo demás son tonterías, ¿no? Cómo aprovechaba cada minuto hasta el punto, que era un poco lo que te contaba antes, ¿no? Que un día fuimos a verla al hospital, para ella cada momento contaba y siempre nos decía, vosotros no os preocupéis, que yo soy vuestra madre y os voy a acompañar siempre, es decir, que no os vais a librar de mí tan fácilmente. Claro, nosotros llorando y ella la veías con una serenidad que casi asustaba. Y un día desapareció del hospital, no sabíamos dónde estaba, había conseguido que un celador la llevara en ambulancia a ver a su hermano, que lo acababan de operar, no sé qué tenía en el corazón, porque claro, yo era muy pequeña todavía. Y había conseguido llegar hasta el hospital en el que estaba su hermano con una botella de champán acompañada de una ambulancia y de un celador. Lo digo porque a veces la gente que está en paliativos es maravillosa, maravillosa y entiende
desde la profundidad de lo que significa poder vivir experiencias que son como esta, ¿no? Entonces la acompañó porque decía, a ver, yo no me voy a morir sin ver a mi hermano y celebrar que él todavía está vivo. Y claro, cuando llegó, cuando la volvieron, no sabíamos ni cómo lo había hecho. Ahí tomé mucha conciencia de lo que valía cada momento, de lo que era realmente importante, de el dolor, que era dolor, tenía unas connotaciones que empezaron a ser distintas y empecé a admirar, pero profundamente, a las personas que acompañaban desde paliativos en estos procesos, porque ellas más que nadie sabían lo que significaba cada una de las cosas que formaban parte de... Entonces ahí empecé a aprender luego. No me preguntes por qué, pero ellos eran cuatro hermanos, entonces murió mi madre primero, su hermano después, luego otro hermano, muy cerquita a todos, mi padre, y al final pues ya íbamos al hospital conscientes de que íbamos a acompañar, de que íbamos a acompañar y que nuestra función era esa, ¿no? Como que se acabó normalizando la muerte, pero también se acabó normalizando en la medida en la que se normalizaba esa muerte, se empezó a valorar la vida, porque veíamos que realmente no avisaba y que realmente cada segundo contaba y veíamos como las personas en la medida en la que se iban acercando a ese final es que tenía una perspectiva tan distinta con respecto a lo que era importante que era imposible no abrir los ojos. Menuda experiencia temprana y menudos aprendizajes, Marian. Para ti, ¿qué puedes decir que esa etapa que puede resultar tan dura, el estar acompañando el último tramo, ¿no? De vida de tu madre, luego tus tíos, que claro, todo eso es un duelo que abre, ¿verdad? Que vuelve a abrir otro duelo tan seguido. Son esa cantidad de duelos acumulados, ¿verdad? Que van haciendo como que llueve sobre mojado. Sin embargo, cuando te escucho parece que cada uno de ellos te va trayendo más y más capacidad de apreciar el momento y de vivir, ¿no? La vida. ¿Qué beneficios ha traído para ti ahora, visto en retrospectiva, am, el estar tan cerca, el asumirlo y el quedarte, estar tan observadora de esa inteligencia, tanto de las personas que acompañan en paliativos como de las personas que están en esos últimos momentos y le están dando la importancia que realmente tienen a lo que les dan importancia? Cada uno legítimamente le da importancia a lo suyo, ¿no? ¿Qué aprendizajes te pusiste ya en la mochila en ese tiempo? Pues yo creo que el que tiene más peso para mí de todo es el tema del ser consciente, porque dentro de esos acompañamientos habían acompañamientos, por ejemplo, mi padre no era muy consciente de lo que iba a pasar. De manera que no pudo vivir la experiencia, por ejemplo, igual que mi abuelo, mi yayo, el padre de mi madre, cuando nosotros, bueno, muchas veces cuando los pone solos en planta, aprendimos, porque nadie nos lo explicó, pero nos dábamos cuenta de que cuando pasaban de una habitación de dos a una habitación en donde solamente había uno, ahí podían pasar cosas, ¿no? Entonces recuerdo que, pero ya era como que lo intuías. Mi yayo estaba bien, lo pasaron a una habitación de uno. Él supo perfectamente lo que iba a pasar. Empezaron a llegar todos sus nietos y, y claro, y era como el pobrecito que si vamos todos va a pensar que se va a morir. Entonces, claro, pero es que él ya lo sabía. Entonces, el hecho de que fuera consciente y no lo negara, le permitió despedirse de todo el mundo. Hasta que al final, cuando se fueron todos, mi yayo y mi yaya se amaban con locura. Entonces yo sabía que si mi yayo en algún momento se iba, mi yaya no iba a estar porque no le iba a dejar irse. Entonces llegó un momento en el que ella se fue y recuerdo estábamos mi hermana, mi prima y yo sentía como, ahí llega un momento, no sé, la gente que está especializada en duelo y en acompañamiento, llega un momento en el que se percibe que esa persona se está yendo. Y me acuerdo que me acerqué y le pregunté, Yayo, cuando veas a mamá, ¿le darás un besito de mi parte? Y todos, bueno, en ese caso él me dijo, ya está aquí, ya está conmigo, ¿no? Y claro, le daré un besito. Y cerró los ojos, era una tranquilidad
es que era tan extrema esa tranquilidad, estaba tan tranquilo y era tan bonito. Mi yaya, cuando murió después, ¿no? Que pasaron años, le pasó lo mismo, ¿no? Recuerdo que él ya tenía como un santo al que adoraba, se le cayó y le dijo a la enfermera, porque fue en la época del COVID, y le dijo a la enfermera, ya vienen a por mí, dales un beso, no, también se despidió. Entonces, las personas que se han ido de una forma consciente, la sensación que yo tengo, porque no soy experta, es que se han ido en paz. Es Mm. que es como que han podido cerrar lo que tenían y de ahí la importancia de tu entrevista. Tu entrevista por primera vez me obligó también a plantearme, oye, ¿yo cómo lo quiero cerrar, no? Pero eso es lo que más aprendí, es ese ser consciente es lo que te permite irte más tranquilo. Y antes de pasar a esas preguntas para conocer, ¿no? Esto de decir, venga, vamos a poner también, ¿no? Que tiene que ver pues con las preguntas y traer esa conciencia de, ostras, que nosotros con nuestra propia muerte podemos empoderarnos también y decir, oye, yo quiero esto, quiero lo otro, me gustará esto y no me gustará por nada del mundo esto otro. Siempre mirando de que si se hace así es un acto de amor para tus seres queridos, ¿no? Porque les pones un poco la estructura de lo que para ti es bueno y es válido y a lo mejor no tiene nada que ver con cómo lo haría otra persona. Pero sí que es cierto que tu poder, no solamente la sabiduría, ¿no? Y el estar con esa conciencia, como estuvieron tu abuela, tu abuelo, ¿sí? En ese momento, también las personas que estabais acompañando. Estabais presentes, muy presentes, y lo que me llega también es permitiendo algo muy que puede llegar, seguro que resuena a más de una persona. Yo me siento identificada con la Sandra de hace tiempo de decir, no, no, por Dios, según qué cosas que hagamos, aunque nadie nos hubiera dicho que estaba al final de vida, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero tener esa prudencia y ese cuidado de a ver si vamos todos y se piensa que se va a morir. Eso Sí. es como, Dios mío, como si fuera algo que le vamos a dar un disgusto o como si fuéramos pequeños, ¿no? ¿Qué para las personas, tanto por tu experiencia, con todo lo que pasó y aprendiste, también como profesional, eh, qué le podrías decir? Son cosas muy generales, ¿verdad? Y no todo sirve para todo el mundo, pero de entrada aquellas cosas que fueran como las 5 verdades, ¿no? O 4 o 3, que pueden servir a alguna persona que esté acompañando a alguien en sus últimos momentos. ¿Qué es bueno que tenga en cuenta? Para mí, en cuanto a experiencia, tanto profesional como personal, lo que veo muchas veces es que como la gente teme a la muerte, hay veces en donde no se expresa. Y Mm, desde el momento en el que no se expresa, no se puede compartir ni cerrar igual. Muchas veces cuando acompañamos a personas, ¿no? que están en ese proceso, lo que más manifiestan es que no lo quieren, no se lo quieren decir a sus familiares porque no quieren ponerlos tristes mm, cuando realmente existe esa necesidad. Entonces, sí que no se le puede pedir a nadie que no le duela, porque obviamente es algo que es doloroso, pero a veces cuando nos separamos un poquito de esa emoción, que es lo que se plantea un poco desde determinados tipos de terapia, ¿no? Cuando conseguimos aceptar que eso va a pasar, cuando conseguimos despegarnos de ese dolor para ver más allá de él. Es decir, es como yo, cuando mi madre murió, sufría muchísimo, tenía muchísimo. Es como que yo no quería aceptarlo, pero llega un momento en el que dices, Marian, tienes 2 días. Es decir, es mm, como, pregúntale todo lo que necesites porque a lo mejor después no va a estar. Entonces, yo recuerdo que llega un momento en el que haces clic, te ves más allá de tu emoción, ves el contexto de esto va a representar algo en mi vida y yo quiero, es la oportunidad que tengo para poder hacerlo bien, para poder hacerlo bien para mí. Yo recuerdo en ese momento me fui a mi madre y le dije, ¿cuál es tu canción favorita? No me quería pasar el resto de mi vida sin saber y escuchar la canción que más le gustaba a ella. ¿Cuál es tu color favorito? Entonces, ella muchas veces no hace falta decirle, mamá, sé que te vas a ir, pero cuando le haces estas preguntas y ves que ella entra, de alguna manera ya estás hablando de lo que sucede. Entonces,
Sí que no se le puede pedir a nadie que no le duela, porque es algo que es muy doloroso. No se le puede pedir a nadie que se resigne, pero hay maneras de acercarse. Mm, Y en esas maneras de acercarse, cada uno puede encontrar la suya. Y muchas veces hay un algo que se genera en donde la otra persona percibe que tú sabes y tú sabes que la otra persona percibe. No hace falta que sea demasiado explícito, ¿no? Entonces, el poder animar a la gente a que no hace falta una conversación difícil. A veces es el interesarte por lo que le apetece a esa persona y esa persona en ese momento ya sabe que tú estás empezando a asumir cosas. mm. Sí, esa expresión, ¿no? Porque a veces poder escucharnos, ¿no? Decir algo, aunque no sea explícito, también para la persona que pues está cerrando, ¿no? Las maletas, está en los últimos momentos, escucharse, sostener y poder tener esas conversaciones que, como bien dices, son conversaciones que no nos enseñan a tener, ¿no? Y que son conversaciones, pero que cuando se tienen es que te hacen entrar en el duelo mucho más ligero de culpa, de cosas pendientes, porque ese momento nos puede llegar a imposibilitar mucho o atragantar o sí, irnos mucho a la cabeza de lo que quiero, no quiero, quiero perjudicarlo. Hay mucho amor también, porque la línea es tan fina, pero luego tengamos en cuenta que todo lo que no podamos traer a ese escenario de una manera amorosa, sobre todo, y respetuosa, se nos puede llegar a atragantar mucho, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos con nosotros mismos. Esto, para mí, con todo, con mi experiencia y con todo lo que vengo también nutriéndome y estudiando para poder hacer estos acompañamientos de una forma pues más profunda, ¿no? Y permitirlo, es la base, porque fíjate cuando decimos, Marian, claro, ese último momento para iniciar por primera vez una de esas conversaciones se nos va a hacer siempre más difícil, ¿no? Pero qué importante es poder estar trayendo esto a las conversaciones del día a día, ¿no? Claro. Claro. Sí, porque ahí pues ya hay muchas cosas, ¿no? Que podemos manifestar estando pues en un momento tan delicado. Y este también es el cometido, ¿no? Y el enfoque que queremos darle a estas conversaciones, a estas entrevistas, ¿no? Ver hasta qué punto o qué cosas hacen los demás o tienen pensadas o a lo mejor pues juntas pensamos y ya quedan aquí duchas y quedan grabadas, ¿no? En un momento dado se puede venir y a ver qué María qué quería, vamos a mirar. Sí, entonces mira, una de las cosas que te quiero preguntar es, ¿qué tienes preparado? ¿Qué cosas dices? Bueno, yo ya tengo preparado por si sucediera en algún momento. ¿Tienes algo preparado en cualquier ámbito, desde un testamento vital, ¿sí? Últimas voluntades, o pues el testamento vital que es tan importante, o alguna conversación que tengas ya en casa trayendo esto? ¿Hay algo que ya estés tú poniendo en la parrilla? Yo creo que lo que más se prepara es el día a día. Es Hmm, decir, en estas conversaciones el día a día, por ejemplo, en casa, cuando eres consciente de que en cualquier momento pueden pasar cosas, que obviamente no vives con un estado de activación psicofisiológico todo el día, ¿no? Pero cuando integras la muerte como algo que forma parte de la vida, ya en el lenguaje aparece. Por ejemplo, en mi casa. Yo no sé estar quieta mucho tiempo. Entonces, las sobremesas se me hacen muy difíciles. Entonces, yo necesito o mucha actividad mental, pues yo te decía, no tires de currículum porque no sé parar, o físicamente. Y entonces siempre digo, bueno, me pongo en marcha porque no aguanto mucho sentada, necesito pues eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les hago la broma y les digo, bueno, si en algún momento me tengo que ir, os voy a dejar una nota y os voy a decir, me pongo en marcha, que sepáis que no me voy a parar. Vaya donde vaya, es imposible que, por una parte eso, luego por la otra, el recuerdo. Desde el campo de la psicología,
nosotros no podemos demostrar o no demostrar que hay vida después de la muerte, podemos vivir muchas experiencias que nos llevan a intuir, ¿no? Que sí, pero la cuestión es que a nivel científico no podemos ni decir una cosa ni decir la otra, pero sí que podemos decir que el recuerdo permanece. Y sí que podemos decir que todo aquello que la persona recuerde, que nosotros le hemos dicho, que para nosotros es importante, tarde o temprano aparece en su cabeza. La cantidad de veces que apareció en mi cabeza el, ¿tú crees que soy una buena madre de mi madre? Y yo diciéndole, sí, pero me hubiera encantado que fueras más tú, ha sido infinita. La cantidad de veces que yo he recordado un aprendizaje de quién, de mi yayo o de mi, ha sido muchas. Entonces, claro, al final ser consciente de que aquello que nosotros hacemos va a dejar un recuerdo y estemos o no estemos, va a acompañar a la gente a la que queremos. Y eso guía muchas veces el sentido, ¿no? Y lo que decidimos y lo que elegimos cada día. Hmm. Qué importante entonces poder traer estas conversaciones. A veces son en petit comité, ¿no? A veces pueden ser con uno de nuestros hijos, quien tenga hijos, parejas, amigos, ¿sí? Aliados, ¿no? Podemos tener esa mejor amiga. En mi caso yo tengo una de mis grandes amigas en las que bueno, ya tiene el cometido de, oye, si tengo algo me lo tienes que decir 100%, la primera en cuanto te enteres, ¿sí? Por si acaso, por si acaso. Y si estoy inconsciente me lo tienes que decir al oído. O sea, porque a lo mejor estoy en coma y están que no saben, que no me lo dicen, que no lo creen oportuno, tú te entras y me lo dices. Yo quiero saberlo, ¿sí? Y tengo ahí pues mi aliada, ¿no? Mi amiga Su, que en esto pues somos cómplices, ¿no? Es mi madrina, ¿no? De muerte, se lo digo, y yo soy la suya. Pero así, pensando, ¿no? Si tú pudieras elegir tu muerte ideal, Marian, dime cómo te la imaginas. Ahora la puedes proyectar, ¿vale? Entonces, el lugar, la edad que tienes, dónde estás, quién te acompaña, ¿cómo es? Eh, Esto, ¿ves? Es una de las cosas que decía mucho mi yayo, no mi abuelo. Mi abuelo decía, yo cuando empiece en mallorquín, ¿no? Cuando comenci unas feinas, es decir, cuando empiece a darle trabajo a los demás, quiero irme. Yo te diría que más que elegir un día, lo que elegiría es la autonomía. Es decir, el día que yo deje de ser yo o el día que yo le dé trabajo a otra persona, ese día yo prefiero, ese será el día. Será mi día, más que un día. Ahora, si tuviera que elegir la muerte ideal, Sí. para mí la muerte sería la de mi yayo. Una muerte consciente, una muerte acompañada y una muerte en la que puedo expresar que estoy haciendo ese tránsito con la gente a la que quiero al lado. Esa Mm. sería mi aliado. A mí me encanta escribir. Le digo por la pregunta que me habías hecho antes, que no te había respondido, a mí me encanta escribir y tengo un amigo que es escritor, entonces claro, y además que tiene, yo le digo, es como director de arte, tiene un gusto exquisito a nivel de todo. Digo, "Jo, si alguien me tiene que organizar el funeral es que tienes que ser tú y lo que se diga y lo que se escriba, tienes que ser tú. Ya te encargarás de buscar entre mis papeles, ¿no? Pero tienes que, porque por ejemplo para mí es muy importante el tema de las palabras de aquello que se dice, a lo mejor porque soy psicóloga, pero aquello que se expresa para mí tiene mucho peso, a lo mejor más que en el testamento, quiero decir, no pienso tanto en el testamento, pero sí que pienso en aquello que me gustaría decir y sería él. Hmm. Y fíjate, porque esto es muy tangible, ese buscar, porque es bueno tener esos aliados, esas palabras, y lo importante que son las palabras. Em, si eso ocurre, tú tienes tu amigo, pero voy a volver a incidir, ¿eh? Porque me encantará, pues como tu abuelo, pero eso que representa, estás en casa, quién te rodea, qué edad tienes, o sea, te proyectas como una persona que va a vivir muchos años, ¿cómo A lo mí me sientes? encantaría vivir muchos años porque me encanta la vida y me encanta seguir aprendiendo. Qué bueno, Entonces, sí. me imagino mayor y me imagino en casa. Para mí sería muy bonito que fuera en casa
y sería, no sé, que fuera mi contexto, que fuera aquello que le da sentido a mi identidad. Pero esto es como cuando tienes que dar a luz, que dices, Sí, bueno, pues lo ideal sería tal, pero al final que nazca bien. Bueno, pues en casa sería maravilloso, acompañado de la gente a la que quiero, que fuera un tránsito, pero al final, para mí lo importante es el previo, ¿no? sí. Que el tránsito se puede hacer bien y bien para mí es consciente, Mm. consciente y aceptando ese tránsito. ¿Cómo sería para ti, suponiendo que somos alma, un buen acompañamiento a tu alma? ¿Has pensado alguna vez si te gustaría pues algún tipo de, no sé, de oraciones como en el budismo, sí, que tienen pues unas oraciones para ir acompañando en la pues en los 40 días posterior a la muerte física, pues en el budismo siguen acompañando al alma durante mínimo 40 días, ¿sí? ¿Hay algo dentro de alguna corriente ya a nivel personal sí, que te encantaría que hicieran para acompañar a tu alma? Probablemente, para mí lo más importante sería entender antes que la gente que quiere acompañarla de verdad, es decir, que no siente que lo hace por mí, sino que forma parte de su sistema de creencias también. Claro, a mí como me encanta la literatura, pues a lo mejor en lugar de oraciones hay poemas que conectan muy bien con ese sentido trascendente, pero que encajan mucho dentro de mi sistema de creencias. Entonces, me gusta, y sobre todo por el tema rítmico, es decir, lo que tienen las oraciones, que tienen determinados poemas, ¿no? También es que dentro hay una estructura que es rítmica, que acompaña, que es serena. Entonces, pero probablemente tiraría más de la literatura, porque para mí, y creo que es algo que es muy importante, tiene sentido. Por ejemplo, desde que soy muy pequeña, pero desde pequeñísima, yo lo primero que me aprendí es este poema de Rubén Darío de La princesa está triste, que tendrá la princesa, un Sí. suspiro se escapa. A mi hija, cuando tenía que dormirla, no le cantaba según qué, sino que tiraba, me encanta la poesía, ¿no? Entonces, la princesa está triste, que tendrá la princesa, y mi hija se dormía, ¿no? Y así durante años. Claro, si yo un día me muero y a mí, cuando me estoy muriendo, me dicen, la princesa está triste, que tendrá la princesa, un suspiro se para mí eso va a tener sentido. A lo Hmm. mejor una oración que no, que si no la entiendo, no va a tener el mismo que el otro, va a acompañar a mi identidad. Entonces, claro, yo igual porque estoy sesgada y soy psicóloga y lo que tiene que ver con la identidad de alguna forma me ayuda a cerrar ese ciclo también, pero probablemente tiraría de ahí. Qué bonito. Y si pensamos, ya tenemos la princesa está triste, ¿eh? Bueno, que realmente el poema no es este, es uno de las hadas, las bellas hadas, existe mi dulce niña, es este, pero creo que la gente conoce más el de la princesa y a lo mejor ahí me equivoco. Vale, vale. Pero es lo mismo, Rubén Darío y al final es ese ritmo tan especial que genera con sus poemas. Eso es, pues aquí está, aquí está. Y Marian, una, una buena esquela, porque luego hay que elegir frases para las esquelas y eso, que es una buena esquela que te represente 100%. Mira, el otro día lo hablaba en mi casa y probablemente para la gente va a ser una tontería, pero yo soy una persona que cuando, cuando estoy trabajando, obviamente, pues mi cabeza funciona, pero en mi contexto, mis vínculos cercanos, me lo creo todo, todo, pero todo. Es decir, tú a mí me dices que ha pasado, bueno, yo me lo creo. Y tengo una frase que me acompaña y que hace que todos los que están a mi alrededor se partan de risa. Y es que tú me puedes decir la tontería más grande del mundo y te diré, ¿de verdad? Es decir, había una persona que tenía un invernadero, me dio por preguntarle, ¿cuántas flores tienes dentro? ¿Qué pregunta más estúpida? Me dio por y me dijo 9.999 y yo me quedé, ostras, ¿de verdad? El, y así con todo, es decir, me dices que lo que sea y yo siempre estoy, ¿de verdad? Entonces, claro, con mi familia me río, ¿no? Porque digo, el día que yo me muera, voy a, por favor, ponerme de verdad que me muero, es que no me lo voy a... no. Porque es lo que, y además porque les hace mucha gracia, porque
como es muy fácil tomarme el pelo, pues nada, siempre vienen detrás, mamá, de verdad, pues de verdad que me he ido, probablemente en algún sitio me habré quedado. Es que Marian, yo lo estoy viendo, ¿eh? Aquí yace Marian y abajo, ¿de verdad? Claro. Es que lo estoy viendo. Bueno, pues nos vamos pues a toda la ceremonia, ¿no? Pues cuando vayan las personas a hacer el último adiós, pues puede ser en casa, ¿no? Un poco más americano, también como lo hacen en algunos países de Europa, ¿no? O puede ser en el tanatorio, como tenga que ser, ¿no? Pero eso sí, ¿qué música te encantará que suene? ¿Qué música es la música de Marianne? Bueno, la mía es, porque también me lo repite mucho en casa, lo de la canción de Frank Sinatra de A mi manera. Entonces, si me tengo que morir, que sea habiendo vivido a mi manera, que es lo que me conecta con esa frase de mi madre, fuiste, cuando me preguntó, fui buena madre, sí, pero me hubiera gustado que fueras más tú, ¿no? Pues aprendí a vivir, a lo mejor no como la gente esperaba, pero sí de acuerdo con los valores y con los principios que tenía y respetándolos a mi manera. Y si un día me voy, pues esa es la música que quiero que me pongan. Yo creo que es el Qué himno bueno, de casa. Hasta la perra hace las cosas a su qué manera. bueno. Y Marian, ahora ponen cositas también para comer, para beber. ¿Qué representaría 100% a Marian si hay algo de beber y hay algo de comer? ¿Qué dices? No, no, por favor, se tiene que poner esto porque me chifla y de beber esto porque me encanta. ¿Qué es? Es que a la hora de beber, lo que más me gusta es el agua. Soy muy sosa, pero bueno, también sería un poco a mi manera, ¿no? ¿A tu manera? ¿De verdad? Claro, ¿Agua de claro, verdad? me sabe fatal por la gente que tenga que venir, pero el agua es lo que más me gusta. Pues Y la, agua. ver- y la verdad es que a la hora de comer, claro, soy mallorquina y el pan boli, aquí como que, no sé si por ahí, pero pan, un buen pan con aceite y tomate y es lo que, y de hecho me encanta el pan con aceite y tomate y cuanto más rico está el aceite y más bueno está el tomate, más me gusta el pan, así que no sé si alimentaría demasiado bien a la gente que viniera a verme, pero bueno, agua y pan con tomate. Van a hacerte un tributo y van a hacerte un homenaje y se encuentran eso, pues es el mayor tributo comer ese pan y unos glupets d'aigua, tú, para que pase. Marian, seguimos en cómo se ha acompañado tu cuerpo hasta el último suspiro, ¿verdad? En qué te encantará, cómo te encantará, ¿no? Que se acompañe a tu alma. En el tanatorio también, esas representaciones de música con lo que se puede llegar a comer. Y, y también me gustará pues preguntarte imaginándonos que has podido tener tiempo, ¿sí? Al prepararlo, si todo lo que tú tienes, todas esas cosas que has escrito, todas estas cosas que seguramente tienes en tu ordenador, en libretas, a lo mejor en libros, todo lo que nos puede dar pistas de quién es Marian, si todo eso por alguna extraña razón desapareciera, y solo pudiéramos leer cuáles han sido para ti las tres verdades de lo que significa pasar por la vida, para ti, ¿cuáles son estas tres verdades? A ver, creo que la primera, ahora voy a hacerlo en plan que se entienda, ¿no? Pero Perfecto. yo creo que los seres humanos tenemos un superpoder, que es el amor. De hecho, ante situaciones muy difíciles, el amor es lo que consigue ponernos por encima del dolor. Muchas veces una madre que sufre pero le da igual, está por encima el amor de su hija, ¿no? El que acompaña sufriendo por la pérdida, pero por encima está el amor de quiero estar a tu lado. Entonces, tenemos el superpoder del amor, aunque muchas veces sintamos mucho más el superpoder del miedo. Y lo que nos ayuda
a ver qué tiene más peso el amor es el superpoder de la perspectiva, ¿no? Que es la conciencia, el ser consciente y el ver más allá de eso que estoy sintiendo. Este sería el primer aprendizaje, ¿no? El que tiene que ver con las emociones. Después habría uno que tiene que ver con la identidad. Nosotros, la gente habla de las luces y las sombras, ¿no? Pero nosotros en psicología muchas veces estamos acostumbrados a que la gente intente negar aquella parte de sí misma que no le gusta. Yo si tuviera que decir algo sería, no luches porque estás luchando contra ti, acéptala, vamos a integrarla. Es decir, es que la luz, las sombras no se deshacen, se iluminan, pero no se pueden iluminar si no las reconoces, ¿no? Entonces tendría que ver con esa identidad. Y luego hay otra parte que tendría que ver con la acción, que es decide. Es decir, cuando tenemos el superpoder del amor y sabemos quiénes somos, qué es aquello que elegimos hacer por encima de lo que sea, ¿no? Y en esa elección tiene mucho peso el sentido, que es aquello que tiene sentido para ti. Entonces serían como mis tres pilares, ¿no? La emoción, la identidad, pero sobre todo la elección, porque la elección es quien nos va a devolver quiénes somos y probablemente en función de esa elección vamos a ver qué es lo que ha tenido más peso, si el amor o el miedo. Si nos lo tuviéramos que tatuar, Marian, sería algo como ama, sé tú mismo, elige y actúa. Así como muy comprimido, no sé si te resuena que sería algo así. Sí, lo único es que, claro, yo estoy sesgada y la gente que quiere ser ella misma, muchas veces quiere ser ella misma, pero quitando lo que no le gusta de ella misma, entonces está luchando contra ella misma, por eso como tengo ese sesgo, le he metido en las sombras por si acaso. Es como tú misma pero con tus sombras, quiérela. Hombre, es que lo de la sombra no nos gusta, Marian, la verdad. O sea, sí que las tenemos, pero nos proyectamos muchas veces muy guays, ¿no? ¿No te parece? Luego la cosa va por dentro, pero cuando estamos con los demás, estamos convencidos de que estamos dando nuestra mejor versión y es una versión sesgada, ¿no? Porque, La, digo yo. Claro, la cuestión no es que esa parte que no nos gusta de nosotros al final sea lo que con lo que nos identificamos, Mm, sino reconocerla para poder hacer algo con eso. No eliminarla, sino poder hacer algo con eso. Que a veces ese algo es escribir, que a veces ese algo es irse a correr. Pero cuando eres consciente, que era el superpoder del principio, cuando eres consciente, por lo menos puedes dirigirlo, puedes mm. decidir, sino muchas veces ahí se ven conflictos internos muy importantes, ¿no? Entonces, Y Marian, ¿y ahora nos imaginamos que viene tu mami a buscarte? Tu abuelo, tu papi, tus titos, ¿sí? Tus tíos, vienen todos y te dicen, mira Marian, es que nos han dado ahora mismo la noticia de que tienes que venirte ya con nosotros y no te da tiempo de ese escenario ideal en tu casa despidiéndote de tus seres queridos. Solo te permiten escribir una nota que la encontrarán en la cocina pues esas personas que tú tanto amas. ¿Qué podrían leer en esa nota, Marian? yo supongo que l- si les dijera me he puesto en marcha, lo entenderían, lo entenderían y creo que vivirían que pudiera irme de una manera mucho más sencilla. Mm, Obviamente que les amo, lo saben. Entonces, yo creo que en ese momento en lo que pensaría no es en cómo dejarme tranquila a mí misma, ¿no? De mm, decir, tengo que decirles que les quiero, ¿no? Es lo que habíamos dicho al principio, al final, cuando somos conscientes de que la muerte está ahí, pues lo repetimos. El día a día, no hace falta decirlo al final, pero mm, sí que querría que se quedaran tranquilas, tranquilos y que digan que sigo siendo yo, que me tengo que poner en marcha, ¿no? Y porque sería la única manera en la que dejarían que pudiera irme. mm. Pues, Marian, un verdadero
placer. Muchísimas, muchísimas gracias por tanta transparencia, por tanta dulzura, por tanta generosidad al compartir cosas tan íntimas, ¿verdad? Y sabiendo que lo haces, pues poniéndolo al servicio, siendo ejemplo también pues ese recorrido que tú tienes, con el valor que tiene tener pues hacer estas reflexiones, así que te agradezco que hayas abierto tu intimidad infinito. Eh, ¿Y cómo podemos seguirte la estela? Además de que eres profesora y te pueden encontrar como una de las profesoras en el máster de percepción extrasensorial dentro de lo que es la inteligencia espiritual, ¿cómo pueden seguirte las personas que nos estén viendo la estela? ¿Dónde pueden encontrarte? Yo creo que es muy fácil, porque cuando ponen Marian Battle salen cosas mías, entonces soy fácilmente identificable más de lo que yo querría, ¿no? Porque además a nivel de, pues hoy en día, pues cuando tienes una web y todo eso, pues acaban habiendo fotos tuyas, pues, quiero decir que soy muy fácil de encontrar y, y estoy ahí muy disponible para cuando la gente lo necesita. Pues pondremos tu web, ¿vale? Para que, bueno, pues si tienen curiosidad o, bueno, quieren cualquier cosa, tú a través de la web pues pueden seguirte la estela y estar pendiente de todas las cosas y que no paras de aprender además y de hacer cosas, o sea, prepararos que os vais a sorprender, esta mujer no para. así que no sé si quieres decir algo más antes de cerrar. Agradecerte a ti y a la iniciativa, porque yo creo que al final es muy bonito el que de una forma totalmente altruista, como estás haciendo, y voluntaria, acercar la muerte de una forma también que no duele, es decir, cuando todavía está en frío, cuando todavía permite pensar. Creo que es una iniciativa maravillosa. Yo tuve la suerte de conocerte en la exposición de un trabajo que me pareció precioso y, y cuando me llamaste para hacer la entrevista, ya solamente por lo que habías transmitido, lo digo porque yo no sé si la gente que te oye sabe lo maravillosa que eres y lo mucho que trabajas en este ámbito, ¿no? Pero pensé, esta mujer está trabajando de una forma totalmente altruista para poder acercar la muerte de una manera diferente a todo el mundo, ¿no? Quitándole esa parte de miedo y de dolor, intentando normalizarla y dije, bueno, no soy de dar entrevistas, me da mucha vergüenza. Sí, Y sí. cuando me lo dijiste dije, claro que sí, claro que sí, Sandra. Pues Así que María, gracias. Muchísimas gracias a ti y a la gente que nos está escuchando. pues un placer. Eh, Aquí estamos, ¿verdad?, de la mano todos y simplemente decirte que yo creo que estamos de acuerdo en que hablar de estos temas y estar cerca con personas que sufren, con personas que mueren, oye, te hace abrazar la vida con mucha más fuerza. Y creo que estamos de acuerdo en que eso siempre, siempre nos va a ayudar, ¿no? Vamos a vivir la vida, vamos a abrazarlo con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias y hasta siempre, hasta siempre. Muchísimas gracias. Un Hasta besazo. luego.